¿Sueños de la Tierra Media? Dime que no es verdad. Seguro que estáis todos equivocados. La Tierra Media es la realidad. Este miserable lugar de aquí, este es el sueño. El usuario Eleth Wen en The Tolkien Forum. Por primera vez en la historia de mi canal voy a tratar un tema que no está directamente relacionado con películas o series, pero sí con un elemento de la cultura popular que viene estimulando la imaginación de millones de personas desde hace 70 años. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. Pero no voy a centrarme tampoco en los libros ni en las producciones basadas en ellos. Esto no va a ser una disertación sobre las temáticas en las obras de Tolkien, ni un análisis literario, sino que voy a traeros un tema del que se ha hablado relativamente poco, un tema que, mientras escribo esta introducción, no sé todavía dónde me va a llevar. La creencia en la realidad factual del universo que creó Tolkien, y más en concreto, los mitómanos de Tolkien. Y con mitómanos me refiero a algo más que a las personas que padecen de mitomanía, un trastorno que consiste en una adicción a la mentira, de forma que quien lo sufre es incapaz de dejar de mentir y falsear la realidad. Y también me refiero a algo más que al endiosamiento o mitificación de la figura de Tolkien. De manera muy específica, los mitómanos de los que os hablaré son aquellos que creen en serio que la Tierra Media y por extensión el universo del Señor de los Anillos existe o ha existido de verdad. Pero no en el sentido de que Tolkien estableció un paralelismo entre su paracosmos, anotaos esa palabra, y nuestro mundo real. Hablo de gente que cree literalmente no solo que Arda existe y que su historia es real, sino que es posible acceder a ese mundo. Y bueno, antes de empezar, has de saber que también por primera vez en mi canal he concebido este contenido como podcast. No será necesario que mires la pantalla, así que podrás escucharlo mientras haces otras cosas. Allá vamos. Tolkien en Rusia. Para llegar a los creyentes en la Tierra Media necesitaremos primero hacer un viaje por la historia de nuestro mundo real, un viaje que nos llevará a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y este viaje lo haremos a través de un fascinante hilo de Twitter de la maestra de narrativa, guionista y apasionada tolkienista Laura Michel, a la que muchos seguidores de mi canal ya conocéis como Aisling. Después de una introducción en la que da cuenta de las fuentes de las que se ha documentado para su extenso e interesantísimo hilo, cuyo link os dejo en la descripción de este vídeo, Aisling comienza contándonos que el profesor Mark T. Hooker de la Universidad de Indiana, una de sus fuentes, afirmaba que Tolkien estuvo vetado en la Unión Soviética durante mucho tiempo. Leo desde aquí el hilo, aunque omitiré algunas cosas que no sean pertinentes para el tema que nos ocupa y lo adaptaré un poco debido al cambio de formato, desde Twitter a este podcast. También pido disculpas por anticipado por mi pronunciación del ruso, idioma del que no tengo la menor idea. Los Samizdat y El Señor de los Anillos como su versión. El profesor Hooker afirma que durante mucho tiempo Tolkien estuvo vetado en la Unión Soviética y que sus conocidos rusos le decían que no era cierto porque no había ningún papel que lo consignara, pero él estaba muy seguro. ¿De qué otra manera se podría comprender que El Señor de los Anillos se hubiera traducido rápidamente al holandés y al sueco, apenas un poco tiempo después al polaco, después al danés, al alemán y francés, pero nunca se hubiera pasado al ruso? Ahora, de ser cierto lo del veto, ¿tendría algún tipo de lógica? No es fácil de captar si uno no ha experimentado de primera mano un régimen totalitario. Una de las explicaciones más curiosas sería que la fantasía en general, más que prohibida, estaba mal vista en la Unión Soviética de los años 60, al contrario que la ciencia ficción. La fantasía era escapismo, la ciencia ficción progreso. Pero El Señor de los Anillos ya se había abierto paso por medio de fans que eran también traductores y se habían sentido tan fascinados por la obra como para darla a conocer.
Uno de ellos había intentado hacer pasar el libro como novela de ciencia ficción al escribirle una especie de prólogo según el cual varios científicos encuentran el anillo, que resulta ser algo así como un chip de datos, una USB diríamos hoy, y cada uno tiene visiones de la historia al entrar en contacto con él. Pero se ve que este esfuerzo por colar la obra de Tolkien como ciencia ficción no habría dado resultado y El Señor de los Anillos seguiría en la oscuridad. Otra posible explicación al veto del Señor de los Anillos sería esta. Como en el libro se hablaba constantemente de la sombra que viene del este, el sistema soviético se dio por aludido, y no era aceptable esa imagen de la Unión Soviética. Un fragmento de El Hobbit había aparecido en una revista por ahí de los 60, pero no fue sino hasta los años 80 que apareció una edición autorizada en ruso de un libro de Tolkien. Se trataba de una versión resumida de La Comunidad del Anillo, una parte del Señor de los Anillos que menos carga ideológica tenía. La versión sin condensar salió en 1988, y Las Dos Torres y El Retorno del Rey aparecieron solo tras el colapso del sistema soviético. Hooker encontró en un diccionario enciclopédico de 1991 que la trama de El Señor de los Anillos mostraba que el triunfo del mal era, a la larga, inevitable. Semejante pesimismo era justo lo contrario al optimismo obligatorio que tenía que vivirse en la Unión Soviética y que era el único punto de vista aceptable en la literatura de allá. Se llegaron a contar, por supuesto, historias muy realistas y muy tristes. El Señor de los Anillos, una novela fantástica, no deja de tener una carga inmensa de realismo, pero no era la norma de estado. Pero adivinad, El Señor de los Anillos ya llevaba tiempo circulando por ahí. ¿Cómo? En la forma de algo llamado samizdat. Según Wikipedia, samizdat era la copia y distribución clandestina de literatura prohibida por la censura del régimen soviético y, por extensión, también de literatura prohibida por los gobiernos comunistas de Europa Oriental, el llamado Bloque del Este, durante la denominada Guerra Fría. Los creadores de samizdat eran grupos pequeños de individuos que compartían por lo bajo literatura que no podía hallarse de ninguna otra forma. En el caso del Señor de los Anillos, la mayor parte de creadores de samizdat eran traductores profesionales que se habían sentido fascinados por la historia de Tolkien y querían compartirla con familiares y amigos. El samizdat era un trabajo de puro amor. Quienes lo hacían no recibían paga alguna. No podían darse el lujo de imprimir o fotocopiar porque tanto los aparatos como los materiales estaban fuertemente controlados por el gobierno. Alexander Grutzberg, uno de los traductores, realizó su primera versión completamente a mano. Su hija Julia tradujo los poemas. Por supuesto que no había entonces ordenadores personales, y cuando se tenía acceso a una máquina de escribir, objeto de lujo máximo, los manuscritos se pasaban varias veces. Él hizo 6 copias de El Señor de los Anillos de esa manera. ¿Qué podía pasar si alguien te pescaba haciendo o distribuyendo samizdat? Pues varias cosas. Desde una llamada de atención, que fue lo que le ocurrió a Grutzberg cuando uno de sus conocidos fue sorprendido con su material, hasta la completa pérdida de tu vida profesional, reducción de salario, multas administrativas y, en el peor de los casos, arruinar tu reputación o la de tu familia por disidente. Arruinar la reputación de alguien significaba compartir los otros castigos con el acusado. Con todo, El Señor de los Anillos en samizdat era una gran experiencia, recuerda la lectora Yevgenia Smagina. Era una actividad solitaria y privada. Se trataba de tener enfrente palabras sin censura, de libre expresión, una bocanada de aire fresco. Ajá, leer El Señor de los Anillos era un acto de subversión. Y realizarlo no solo te daba una sensación de euforia, sino también de conciencia de tu propio valor. Tal sentimiento, dice Smagina, era algo que difícilmente van a comprender quienes siempre han vivido en libertad de expresión. Por lo general, una copia de samizdat del Señor de los Anillos se le prestaba a un lector por 3 días. Durante ese tiempo la gente llegó a faltar a sus trabajos y clases para no soltar el libro. Una persona memorizó por completo el texto del Señor de los Anillos y se convirtió en un hombre libro, similar a los que se mencionan en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Pero El Señor de los Anillos no fue la única novela en tener un hombre libro. Dr. Zhivago y las obras de los hermanos Strugatsky, entre otros, circularon de la misma manera. Ahora bien, las versiones rusas de El Señor de los Anillos y de otros libros se tomaban algunas libertades. El primer samizdat de El Señor de los Anillos fue hecho a mediados de los 60 por Zinaida Anatolievna Bovir, traductora oficial de relatos de ciencia ficción en la revista Technica Maladetsi.
Estaba resumido a 1/3 de su longitud, pero tenía un añadido a la historia, la corona de plata de los señores de Oesternesse. Según este añadido completamente apócrifo, esta corona estaría en Osgiliath y se supone que quien se la pusiera obtendría sabiduría y omnisciencia o se convertiría en ceniza si no fuera digno. Sauron la tiene en sus dominios, pero no se atreve a ponérsela sin el anillo único. Al final, Aragorn la recupera, se la pone y gracias a ello demuestra que merece ser el esposo de Arwen y el sucesor de Elrond. Pues bueno. De hecho, el gran número de traducciones hechas durante el periodo de la Samizdat, siendo en muchas ocasiones versiones condensadas o, como vemos en el caso de Zinaida Anatolievna Bovir, con añadidos o cambios sustanciales, ha hecho que en la actualidad haya a la venta más de una versión del Señor de los Anillos y otros materiales de Tolkien. En 1982, la primera edición autorizada de la Comunidad del Anillo, condensada también, salió a la venta en una editorial de libros para niños. Tuvo una salida de 100.000 copias que se agotaron en un año, y en una decisión insólita, la editorial imprimió 2 tiradas más, también de 100.000 ejemplares cada una. Tal fue el éxito que una académica de Moscú pidió ver los comprobantes de impresión para darse por convencida. Los libros volaban, y de tal manera que ni siquiera las bibliotecas públicas conservaban ejemplares. La gente se los robaba. Ahora, la edición autorizada llegó en un mal momento, pues a algunos estudiosos de Tolkien les pareció que el discurso de 1983 del presidente norteamericano Ronald Reagan, todavía estábamos en plena Guerra Fría, sobre el imperio maligno, reflejaba las palabras de Gandalf en el concilio de Elrond. But if history teaches anything, it teaches that simple-minded appeasement or wishful thinking about our adversaries is folly. It means the betrayal of our past. No hay un parecido tal cual, pero sí fue suficiente para poner nerviosos a algunos burócratas. Tras esto, la editorial decidió esperar hasta que las aguas se calmaran para publicar los siguientes volúmenes. Pero ¿quiénes no estaban dispuestos a esperar? Los lectores. ¿Y quiénes estaban listos para satisfacer la demanda? Por supuesto que más traductores, así que varios se apropiaron de la tarea, de nuevo un trabajo de puro cariño. Y una vez más, por lo bajo, los fans pudieron saber qué había ocurrido con Frodo, el Anillo y el Monte del Destino, bajo el peculiar punto de vista de cada traductor, claro. La perestroika, que fueron una serie de reformas introducidas en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev, entre las que se incluía una mayor apertura a Occidente, trajo muchos cambios. La industria editorial se convirtió casi de la noche a la mañana de ser un sistema controlado por el Estado a otro que dominaba el libre mercado. Más versiones del Señor de los Anillos y el Hobbit se publicaron. Tolkien se volvió inmensamente popular, los fans rusos se refieren a él cariñosamente como el profesor, y ahora que había acceso a material de fuera, muchos que habían leído una o más diferentes versiones en ruso decidieron acometer los libros en idioma original. Y se dieron cuenta de que parecían haber leído 2 historias distintas. Era inevitable, señala Hooker, que la mentalidad y la sensibilidad rusa se colaran en las traducciones. Por dar un ejemplo, en la hecha por Vladimir Muraviev y Andrei Kistiakovsky, el capítulo del saneamiento de la comarca refleja el terror que la llamada policía secreta imponía a las personas durante la época soviética. Los guardianes de la comarca, que sirven, se supone, a Loto Sacovilla Bolsón, que es en realidad un títere de Saruman, hablan en jerga de policía secreta. Y todavía más lejos se refieren a Loto, que en el original es el jefe, como el generalísimo. ¿Quién era el generalísimo para los rusos? ¡Ah! El mismo Stalin. Aunque la comparación entre el desangelado y pusilánime Loto y Stalin sea un tanto desconcertante, imaginemos lo que aquello evocaba en los lectores que habían nacido alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Había también cierta reticencia a dejar colar el inglesismo original de la obra sobre las arraigadas costumbres del país. En la mayor parte de las traducciones, Frodo y Sam no tienen una relación de amo-sirviente, sino de amistad. Eso implicaría hacer un montón de arreglos en los diálogos de Sam, especialmente. Ahora, la otra cosa que dejó la estela de la perestroika, cuenta Hooker, fue un tremendo vacío espiritual. El Estado obligaba al ateísmo forzoso. Cayó el Estado, llegó Tolkien al gran público y ocurrieron varias cosas. Primero, hubo tal conversión de gente al catolicismo por su causa que la idea de nombrarlo santo, ahora en debate, salió aquí en los 90. Por otro lado, había quienes encontraron en El Señor de los Anillos casi una razón de vivir. Tolkienistas eran llamados.
Los que llevaban las cosas un poquito más lejos y causaron 2 que 3 cejas levantadas y llamados de advertencia eran los mitómanos tolkienistas. Así, por fin, el hilo de Twitter de Aisling llega a donde yo quería llegar. Aunque a alguno pudiese parecerle un tanto superfluo el viaje que hemos hecho por la Unión Soviética, hemos de tener en cuenta que la experiencia de los rusos con respecto a la obra de Tolkien difiere mucho de la que cualquiera en Occidente pudiese haber tenido, y es fundamental para entender esta forma de mitomanía. Si en Occidente también surgió una fuerte mitomanía por Tolkien, de la que hablaremos más adelante, imaginaos en la Unión Soviética, donde leer a Tolkien era subversivo, difícil y arriesgado, donde circulaban distintas versiones clandestinas de su obra que hacían que el mito que rodeaba al Señor de los Anillos permease a su autor, haciendo que su figura se volviese legendaria, hasta el punto de considerar su beatificación. Teniendo esto en cuenta, el contexto que aporta la historia de la Samizdat parece incluso necesario. Seguimos pues desde aquí con el hilo de Aisling. Los mitómanos rusos. ¿Quiénes eran los mitómanos tolkienistas? Hooker menciona un poema al respecto que habla de manera humorística sobre ello. Va una niña a una librería a comprarse El Señor de los Anillos y empieza una espiral sin retorno. De ahí pasará a hacer cosplay con espaditas de madera, se reunirá con amigos a charlar y a jugar al rol, el rol era otra novedad, conocerá a un chico igual de ñoño que ella y se casarán y terminarán cayendo tan bajo como para escribir fanfics. Aquí Aisling apunta que, si bien había un perfil de fan de Tolkien que llegaba a ejercer su pasión por el universo tolkieniano recreándolo o ampliándolo mediante fanfics, había también entre los tolkienistas quienes veían a Tolkien no como un escritor de ficción, sino como un visionario que había descubierto un mundo existente fuera de nuestra realidad. Y extremistas que decían, yo he visto ese mundo y no es lo que el profesor decía, y por consiguiente se proponían corregir a Tolkien y contar sus propias historias. Vale, antes de adentrarnos en este tipo de mitómanos del que quería hablaros, concluiré la parte del hilo de Aisling pertinente para este tema, que trata sobre un caso especial de los artistas como visionarios que, según el profesor Vladimir Grushnetsky, dice mucho de la percepción de Tolkien que tenían o tienen los lectores en este país, una cuestión que inevitablemente lleva a los extraños mitómanos fundamentalistas a reafirmar su creencia en la existencia factual del paracosmos tolkieniano. De nuevo, ese palabra, como os dije, anotadlo para después. Artistas visionarios. El profesor Vladimir Grushnetsky menciona en su artículo Cómo los rusos ven a Tolkien, publicado en la revista Mythlore, especializada en Tolkien, C.S. Lewis, Charles Williams y la literatura mitopoética, el caso de un autor que creó algo extrañamente similar al Silmarillion. Hay que tener en cuenta que el artículo es de 1996, cuando el Silmarillion no había llegado aún a Rusia, salvo por medio del siempre confiable Samizdat. El doctor Daniil Andreev, poeta y escritor de novelas, fue arrestado y encarcelado en 1947 por el crimen de crear literatura antisoviética. Varios de sus parientes recibieron sentencias similares como cómplices, y a su esposa la condenaron a 25 años de trabajos forzados. Mientras estaba en la cárcel, Andreev escribió una cosa rara, que no era una novela, ni un tratado, ni nada. Era como una visión mística que había tenido de seres angelicales que habitaban en otra realidad y vigilaban la nuestra, y de una raza similar a los elfos, que eran como los hermanos mayores de la humanidad, inspiraban la fantasía y eran como nuestros maestros. La palabra del Sindarin Enoraz, que se refiere a la Tierra Media, se parece demasiado a la palabra con la que los seres de Andreev designaban a nuestro mundo, Enroth. ¿Mucha coincidencia? No es lo único. Andreev y Tolkien, que posiblemente jamás supieron el uno del otro, coincidían también en su concepción sobre la fantasía como liberadora de la humanidad y los peligros del poder absoluto. Andreev salió de la cárcel unos años después de la muerte de Stalin y apenas 2 años antes de su propia muerte, ocurrida en 1959. Su libro, recogido a trozos y escondido cuidadosamente por su esposa cuando lo visitaba en la cárcel, se publicó con el nombre de Rosa Mira, la rosa del mundo, justo por el tiempo en el que El Señor de los Anillos aparecía legalmente en Rusia. Algunos párrafos, dice Grushnetsky, parecen casi copiados del Silmarillion, sobre todo en lo que se refiere a la descripción de los Ainur.
Bueno, pues hasta aquí lo que nos interesa del hilo de Aisling, el cual continúa con el tema de los fanfics elaborados por los fans rusos del Señor de los Anillos, pero eso ya es otro tema. De los samizdat a los juegos de rol en vivo, el tolkienista como antisistema. Para expandir un poco la importancia que ha llegado a tener el tolkienismo en Rusia, lo que permite comprender mejor el surgimiento de mitomanías de todos los niveles, os cuento primero sobre los Hobbitski Igrisha, los juegos de hobbits. Después de la publicación de la primera traducción oficial del Señor de los Anillos en el 82, en la Unión Soviética, ya existía más de un centenar de clubs tolkienistas que prácticamente no sabían de su mutua existencia, ni en realidad tenían mucha información sobre el mismo Tolkien. Pero desde entonces, cuenta Grushnetsky, comenzaron a tener relación entre ellos, a publicar fanzines, a crear una red de información especializada y a realizar conferencias. Para principios de los 90 apareció lo que se conoce como los Hobbitski Igrisha, los juegos de hobbits. De hecho, es el primer juego de rol en vivo de Rusia, cuya primera edición se celebró en Krasnoyarsk en 1990. Se organizó siguiendo la línea de los escritos de J.R.R. Tolkien, aunque ya un año antes cientos de tolkienistas se habían citado en Siberia para recrear las batallas del Señor de los Anillos y hablar sobre Tolkien. Debemos tener en cuenta que aún no se habían publicado oficialmente la segunda y la tercera parte del Señor de los Anillos en Rusia, lo cual ocurriría entre el 91 y el 92. Desde entonces, el movimiento se fue extendiendo por todo el país y se diversificó considerablemente. Es difícil saber cuántas personas participaron en los juegos originales o en alguna de sus posteriores fracciones diversificadas. Los Hobbitski Igrisha se prolongan durante 4 o 5 días. Se reúnen equipos de varias regiones y ciudades. El número habitual de participantes oscila entre 50 y 300. Los roles se eligen de antemano, pero normalmente la Guerra del Anillo se convierte en el tema principal, y los organizadores se ven obligados a esforzarse para evitar que gane el mal. A menudo, el desarrollo del juego se sale del esquema de la trama del libro. Los hobbits son olvidados, su lugar lo ocupan caballeros, reyes, magos, Nazgûl, etc. Al principio, el movimiento de los juegos de rol en vivo era prácticamente invisible, o más bien sometido a invisibilización. O bien se ignoraba, o bien se difamaba como una especie de desviación. Algunos sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa hablaban del tolkienismo como de un peligroso movimiento ocultista y los principales periodistas solían calificarlo de subcultura, con todas las connotaciones peyorativas de la palabra, incluida la idea de desviación y degradación de la cultura adecuada. E incluso las reuniones tolkienistas a menudo eran brutalmente disueltas por las fuerzas policiales en los años 90 y principios de los 2000, porque los participantes eran acusados de satanismo y de practicar rituales oscuros. Al respecto, me encuentro un antiguo artículo de Vice de diciembre de 2001 titulado «Bilbo Bolsón debe morir», el cual os traduzco íntegro para rematar la idea de cómo se percibía socialmente a los tolkienistas en Rusia hasta hace no mucho tiempo. Bilbo Bolsón debe morir. Unión Soviética, 1988. Cae la perestroika y se abren las compuertas. Las malvadas bondades capitalistas de Occidente están por fin al alcance de todos. En todo el país se venden jeans, sudaderas de la BAM Equipment, CDs de Bruce Springsteen y la trilogía del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, esta última varios millones de veces más popular que el resto. Los libros, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey, junto con su precuela El Hobbit, se han hecho en poco más de una década absurdamente populares en la antigua Unión Soviética. ¿Crees que eres un fan porque te has descargado el tráiler de la película, sabes quién interpretará a Gandalf y has leído cada libro quizá 2 veces? Eso no es nada. Grupos de devotos de toda Rusia han creado un estilo de vida religioso en torno a la ficticia Tierra Media y sus habitantes. Se llaman a sí mismos tolkienistas y hay miles de ellos en la madre patria. Los primeros tolkienistas rusos fueron una docena de estudiantes de la Universidad Estatal de Moscú, deseosos de escapar del festival de la diversión que era la Unión Soviética a finales de los años 80. Empezaron a disfrazarse de magos, guerreros y enanos, y acabaron pasando el tiempo en el bosque de verdad. Este no es el tipo de juego de rol que implica sentarse alrededor de la mesa de comedor de tu madre y lanzar un dado de 342 caras.
Los tolkienistas viven dentro de sus personajes, bailando en las colinas, batiéndose en duelo con espadas acolchadas y bebiendo vino de bayas élficas, que en realidad es vodka con colorante alimentario rojo. Incluso hay turbulencias internas en el grupo, como en el mundo real. Los tolkienistas de la vieja escuela no están contentos con la nueva ola de adolescentes que se meten en el mundillo. Mientras que antes se trataba de escribir secuelas, fanfics, de los libros de Tolkien o componer cancioncillas basadas en la trilogía del Anillo, los jóvenes tolkienistas de hoy quieren pasar el rato, fumar cigarrillos y luchar con sus hachas de batalla falsas. Una secta tolkienista popular, la Sociedad Eglador, es ilustrativa del giro hacia el nihilismo entre enanos y orcos. Los clubs están tradicionalmente divididos, como la fuerza en la Guerra de las Galaxias, entre la luz y la oscuridad. Cuando te unes a la sociedad, creas un personaje y eliges una facción, el bien o el mal. El mal parece ser mucho más atractivo últimamente. En algunos grupos, la oscuridad supera a la luz en una proporción de 10-1. Afortunadamente, hay algunos tolkienistas que claman por la unidad, coreando el eslogan involuntariamente molón: «Estoy por encima del enfrentamiento». El fenómeno tolkienista podría haberse quedado fácilmente en nada más que otra razón para pensar que los rusos son raros, de la misma forma que otros ven la lucha entre montrealers ingleses, blockheads, y montrealers franceses, pepsis, o la forma en que nuestros skinheads nazis blancos de clase media solían luchar contra los skinheads antinazis blancos de clase media. Una curiosa forma de quemar el exceso de testosterona y lidiar con enfermedades mentales que no perjudica a nadie más que a los que se deciden unirse. Por desgracia, la policía kazaja no lo ve así. Han decidido erradicar a los tolkienistas del planeta arrancándolos del bosque y metiéndolos en la cárcel. Hoy hay casi un centenar de tolkienistas en cautiverio policial y son torturados a diario. Esto se debe, como afirma su postura oficial, a que la revolución y el satanismo se están fomentando entre los improvisados agujeros hobbit. La policía centroasiática no se limita a los alcohólicos del vino élfico, que va. Ahora quieren destruir a cualquiera con un estilo de vida alternativo. Músicos callejeros, gays, lesbianas, hippies y punks también son detenidos y sometidos sistemáticamente al método de tortura favorito de los policías kazajos, notoriamente brutales: el tanque de agua. El desafortunado hobbit, el anarquista o el cantante de protesta es encerrado en una celda de 1,5 metros de altura. Se bombea agua hasta que la celda está medio llena. El preso no puede mantenerse erguido porque el tanque es demasiado pequeño y no puede sentarse porque se ahogaría. La única opción es permanecer agachado en el agua helada. La policía deja a los presos en el tanque de agua básicamente todo el tiempo que les apetece. Esto puede ser desde 1 hora hasta 2 días. El tanque de agua, un método común para extraer confesiones, es una técnica seriamente cuestionable en cualquier escenario, pero especialmente contra los pacíficos tolkienistas. ¿Qué quiere la policía que confiesen? ¿Ser nerds? Si están intentando desprogramarlos, están subestimando drásticamente lo apasionada que esta gente puede llegar a ser. Por supuesto, es imposible descubrir las intenciones de las autoridades porque niegan todo el asunto. Cuando turistas como yo les preguntamos, la policía niega cualquier acto ilícito. Insisten en que solo detienen a los que son una amenaza para la sociedad. Sin embargo, tras unos vasos de vodka, la postura oficial cambia. «Estos chicos no son como cuando yo era niño o cuando mi padre era niño», dice un hombre que admitió ser sargento cuando fingía estar de acuerdo con su causa. «Son una nueva raza de kazajos, una sin coraje ni ética de trabajo. Serán el fin de este país si no los detenemos». La mayoría de los tolkienistas están mostrando la valentía de Aragorn frente a esta persecución. Como en muchos lugares al este de Moscú, toda esta corrupción está provocando un nuevo odio hacia la policía. NWA y Fuck the Police son ahora pintadas habituales en los antiguos muros de ladrillo, y los perseguidos prefieren morir antes que perder la batalla. Como Oathbringer, uno de los líderes de la Tierra Media, dijo tan elocuentemente: «No estamos haciendo nada malo, no hacemos daño a nadie, pasamos todo el tiempo en las montañas tratando con los demás a nuestra manera. A la policía no le gusta, pero no vamos a parar. Esta es toda nuestra vida». Bueno, y hasta aquí el artículo de Vice. No dejéis de percibir cómo esta anatemización del tolkienismo, incluso en la era postsoviética, no hace sino contribuir a la idea del paracosmos tolkieniano como escapismo, como liberación, como verdadero desafío al poder. Si El Señor de los Anillos ya estimula el viaje onírico y de alguna forma el deseo de que el universo de Tolkien constituya otra realidad en personas que viven en un contexto donde Tolkien es celebrado, imaginaos en las mentes de personas para las cuales todo lo relacionado con Tolkien es tabú, transgresor y supone un desafío al poder opresor. ¿No anhelarían los tolkienistas rusos con más fuerza que la Tierra Media fuera real?
No es de esperar que sea precisamente entre ellos donde surjan formas más extremas de mitomanía, que no solo consideran que el paracosmos de Tolkien es real, sino que Tolkien se equivocó en algunas cosas sobre el mundo y la historia de Arda. Bueno, pues hasta aquí la primera parte. En la siguiente entrega nos adentraremos en el fascinante mundo de los mitómanos tolkienistas, veremos cómo también académicos y hombres de letras parecen justificar hasta cierto punto la existencia factual del universo de Tolkien y cómo el mismo Tolkien sentía que, más que crear un mundo, lo estaba descubriendo. También trataremos el curioso caso de los papeles del Notion Club, una de las obras más enigmáticas de Tolkien, y veremos su relación con los mitómanos y la forma en la que parece interferir con nuestra realidad, hasta el punto de que hay quien la considera profética. Y ya sabes, déjame un like si te ha gustado este rollo que te he soltado y suscríbete y activa notificaciones si no quieres perderte más contenidos como este. También te pido que me dejes un comentario diciéndome si te gusta este tipo de formato y si quieres que siga creando este tipo de contenidos de vez en cuando. ¡Venga, hasta pronto!